Buenas noches, Enrique Provencio. Gracias por acompañarme en este casi impromptu programa de Observatorio Cotidiano. Gracias, Buenas Rubén. noches a todos. Gracias por estar con nosotros en esta tercera entrega del Observatorio Cotidiano dedicado a los temas económicos y de la economía política. Entre que diseñamos o medio diseñamos el programa y esta noche han ocurrido muchas cosas de manera muy abrupta. La más singular relacionada con nuestro tema es la renuncia del secretario de Hacienda, el doctor Luis Videgaray, a unas horas de que por ley, por mandato constitucional, diría yo, tenía que haber, en nombre del gobierno de la República y del presidente Peña Nieto, presentado el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación. Creo que vale la pena quedarnos en esto sin ningún afán de ganar notas ni hacer noticia, puesto que la noticia ya se dio. Pero, ¿cuál es tu reacción en esta perspectiva que estábamos construyendo de evaluar, de dar un adelanto más concreto de lo que viene en materia presupuestal con esta inopinada renuncia del secretario? En efecto, la renuncia del secretario de Hacienda se presenta un día antes de que tuviera que presentar los criterios generales de política económica para 2017, la iniciativa de ley de ingresos y el proyecto de decreto del presupuesto, lo que comúnmente conocemos como el paquete económico para el año entrante. Y es una situación inopinada, difícil, porque el contexto económico, no solamente presupuestal, en el que el país está durante 2016 y que amenaza prolongarse para 2017, no está para introducir más factores de incertidumbre y más barruntos de tormenta. Pero antes de comentar sobre eso, quiero comentar algo sobre el propio contexto en el que la Secretaría de Hacienda decide, construye un presupuesto, lo presenta a la Cámara de Diputados. Creo que esto es muy importante y útil, Enrique, para que nuestro auditorio, que esperemos no sea un auditorio de especialistas, ni en economía ni en finanzas públicas, se comience a familiarizar con este instrumento que al final de cuentas afecta las vidas de casi todos los mexicanos de manera directa o indirecta. El presupuesto, y tú empiezas con ¿y quién y cómo lo hace?, ¿no? Definitivamente, el presupuesto no es algo ajeno que una secretaría elabora, un ejercicio técnico que le envía luego a la Cámara de Diputados para que en la Cámara de Diputados se discuta. Es la condensación de la política económica y la economía política de un país. Es la manera en la que se decide cuánto se paga de impuestos, pero también cómo se distribuye un gasto por grupos sociales, por temas, por regiones. Y es a fin de cuentas, y por más que el presupuesto esté tan castigado, el elemento crucial con el cual se hacen las políticas sociales, las de desarrollo urbano, entre tantas otras. Y un punto muy importante, ya hay nuevo secretario de Hacienda, o mejor dicho, un secretario de Hacienda que regresa después de Parece que le gustó, ¿verdad? de un periplo por otras dependencias. Le gustó entrar por la puerta Mariana. Efectivamente. Sí. Y uno puede preguntarse, y más allá de la persona que esté a cargo de la titularidad de la Secretaría de Hacienda, ¿cómo está funcionando la cuestión hacendaria y sobre todo, cómo se está decidiendo la política económica de este país? Porque hay que recordar que la Secretaría de Hacienda hace algo más que decidir y capturar o captar ingresos o ejercer un presupuesto. En realidad, en la Secretaría de Hacienda se están decidiendo muchos elementos de las políticas de infraestructura, de la inversión pública de este país, las obras que se construyen o dejan de construirse, entre muchos otros aspectos. ¿Y cuál es tu idea? ¿Cuál es tu hipótesis de cómo funciona, digamos, ese corazón de las finanzas públicas mexicanas? Mi idea es la siguiente. En los últimos años, y de hecho desde 1994, en México estamos ante la autonomía del Banco de México
ante una autonomía que se decidió constitucionalmente y que le otorgó al Banco de México una función central: controlar la inflación. Eso es algo que se ha discutido mucho, pero entre tanto la Secretaría de Hacienda fue construyendo en los hechos una autonomía factual, no una autonomía formal ni legal, pero sí mecanismos con los cuales el Poder Ejecutivo Federal concentró facultades que en los hechos la Secretaría de Hacienda no comparte y no discute demasiado con el resto del Poder Ejecutivo. ¿Tú dirías esa idea anterior de muchos años, donde se cocinaron muchas tragedias financieras y políticas, el famoso gabinete económico y sus derivados, ya no existe más o no funciona más? No existe en los hechos. ¿Qué es lo que ocurrió desde principios de los años 90? Que la Secretaría de Hacienda terminó concentrando no solamente las funciones de ingresos públicos, sino también las de gasto público y las funciones de planeación del desarrollo. Sí, de hecho es el secretario el responsable de presentar el plan en el caso de este gobierno, ¿no? Efectivamente. Y desde entonces ha ido dejando de funcionar este gabinete económico que tú mencionas, pero también las comisiones intersecretariales con las cuales podrían estarse definiendo de manera más deliberada, aunque fuera solo dentro del gobierno, un conjunto de decisiones que en los hechos obedecen a ciertos dictados macroeconómicos o de concepción económica que no siempre son explícitos. Ahí hay un problema al interior del gobierno, pero sobre todo hay un problema en la relación del gobierno hacia la sociedad. Tú mismo has dicho y formulado el problema en una frase: la política económica es la menos pública de las políticas. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Lo que ocurre es que no hay mecanismos de deliberación efectivos para que los agentes sociales, grupos, sectores, intereses que tienen que estar interactuando para definir un rumbo económico puedan expresarse adecuadamente alrededor de decisiones clave como las presupuestales. Ese es un problema que a lo mejor no está en el debate cotidiano, pero es un problema crucial. La pregunta podría formularse así: ¿cuál es el espacio de deliberación sobre la política económica en México? Bueno, ahora parece que el espacio está de nuevo en el eje Hacienda-Banco de México, pero de acuerdo con los hechos mismos de la vida y de la política económica, la autonomía del Banco de México parece estar por encima de la autonomía de la Secretaría de Hacienda, en la medida en que la política monetaria ha adquirido una enorme preeminencia y la política fiscal ha perdido el peso que pudo tener en el pasado, ¿no? Claro, porque la respuesta formal a mi pregunta de cuál es ese espacio de decisión es, bueno, es la Cámara de Diputados, es el Poder Legislativo a través de la Cámara de Diputados quienes ejercen la representación de la soberanía para poder definir un presupuesto. Sabemos que en los hechos no es así, porque por un lado, en los últimos años, se dieron un conjunto de mecanismos para intervenir desde la Secretaría de Hacienda en las decisiones del Poder Legislativo. ¿A través de qué? A través de prebendas y a través de compensaciones para que los diputados votaran. Enrique, una diputada hace unas semanas en que fuimos invitados a presentar el informe sobre el desarrollo del programa Universitario de Estudios del Desarrollo, en el que tú participaste de manera estelar, diría yo, habló abiertamente de que había otorgamiento de prebendas para los diputados. A mí realmente te confieso que me quedé un poco sorprendido de la apertura, de la franqueza con que se hablaba de ese asunto, que para mí pues es un violatorio de la legalidad misma del Congreso y de la Cámara, ¿no? Lo dicen legisladores y legisladoras abiertamente, y es un hecho público. Es un hecho público y esos mecanismos
no son resultado de costumbres de los diputados y diputadas, son resultados de una interacción entre la Secretaría de Hacienda con el Poder Legislativo para hacer aprobar un presupuesto que en los hechos no tiene cambios respecto al que se decide en la Secretaría de Hacienda. Ese es un problema. El otro problema es que hemos pasado por muchos cambios legislativos, pero no hemos visto como sociedad y como país una verdadera reforma legislativa que le dé a los diputados una capacidad real para discutir las finanzas públicas de este país. Una capacidad, diría Diego Valadez, de entrada, una capacidad real de investigación. Correcto. Vamos a una pausa, Enrique, y continuamos. Continuamos. Hagamos un juego. Nos habilitamos en este momento y los colegas y amigos de TV UNAM que quieran se pueden unir en Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Y se han cambiado las leyes y la Cámara en particular tiene esta capacidad de investigación. ¿Cómo te imaginas que sería el proceso? Bueno, para comenzar, como parte de este proceso, creo que la Cámara de Diputados debe recordar que tiene un centro de estudios de las finanzas públicas, que ese centro de estudios de las finanzas públicas surgió para que la Cámara tuviera elementos de análisis permanente, pudiera modelar, pudiera hacer ejercicios de contraste, pudiera hacer análisis comparativo con otros mecanismos. Ahí está, y es una excelente base. Sin embargo, en los hechos, el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados tiene poca oportunidad de intervenir en el dictamen del presupuesto y en el dictamen de la Ley de Ingresos. ¿Hay división de poderes? La hay. ¿Hay una interacción? La hay. Pero en esta materia seguimos con un mecanismo convencional en el cual el Poder Legislativo tiene muy poca intervención. Es decir, en las cámaras el gobierno dejó de tener mayoría hace mucho tiempo. En materia económica sigue teniendo una especie de mayoría real que no le permite a la Cámara de Diputados ejercer su función de poder ante las decisiones presupuestales. Pero la Cámara en esta nueva Cámara que tú y yo estamos construyendo, ¿la Cámara podría enmendar el presupuesto? ¿Cómo te imaginas? Debería. ¿Cómo te imaginas que sería esta enmienda? Para comenzar... Se presenta mañana, para ¿no? Por supuesto. Exacto. Lo recibe. Y se abre los trabajos de la Comisión de Hacienda, de la Comisión de Programación, etcétera, las comisiones más vinculadas al proceso. Y reciben un proyecto de presupuestos y un proyecto de ley de ingresos que viene argumentado en los criterios generales de política económica. Ahí está el primer paso. La Cámara de Diputados en los hechos tendría que estar discutiendo más los supuestos y los parámetros de la política económica. Y para eso tendría que estar discutiendo no solamente aspectos mínimos de la distribución de una u otra partida, tendría que estar revisando a fondo si esos criterios son los adecuados. Damos por hecho que esos parámetros que van en los criterios de política económica son inamovibles. Bueno, por ahí habría que empezar la discusión. ¿Son inamovibles o no son inamovibles? No lo son. No tienen por qué serlo. No tienen por qué serlo. Responden a una idea de la política económica para el año siguiente, de acuerdo, pero esos criterios en los últimos años y desde hace mucho tiempo se han venido mostrando como incorrectos, mal calculados. Es decir, hay que decir las cosas con todas sus letras. La Secretaría de Hacienda en los últimos años se ha estado equivocando en sus supuestos y en sus pronósticos. Eso queda claro en este memorándum que el Grupo Nuevo Curso de Desarrollo, que se reúne bajo el auspicio de la UNAM, puso en circulación hace unos días, ¿no? Efectivamente, y en ese memorándum el Grupo Nuevo Curso de Desarrollo dice, ahí lo decimos, que el principal
error de cálculo ha consistido en sobreestimar los parámetros de crecimiento y de hecho, por lo que ya se ven las cosas, entre 2013 y 2018, es decir, en el actual periodo de gobierno no vamos a alcanzar ni siquiera la mitad del crecimiento económico que pusieron por delante como argumento para promover y justificar el conjunto de reformas estructurales que se dieron de 2013 a 2014. ¿Incluso hay alguna interpretación sobre los juicios que han hecho de nosotros en estos días las famosas calificadoras, en el sentido de que lo que está en el fondo de su juicio es que las reformas no están dando los resultados prometidos ni esperados, y de que el gran tema de México es el tema de la falta de crecimiento, correcto, más que el tema del endeudamiento, a pesar de que la opinión pública ha sido llevada a la idea de que el gran fantasma, el espectro que cae sobre nosotros es el de la deuda, ¿no? Correcto. En estos días creo que ese es un punto de discusión clave, porque en efecto, si el tema es la deuda y el crecimiento de los requerimientos financieros del sector público en particular, y eso es lo que condujo a las calificadoras recientemente a bajar el nivel de calificación de la deuda de los bonos mexicanos. Esto quiere decir para nuestro público, bajar nivel de calificación quiere decir que el endeudamiento futuro de México se hace más caro, ¿no? En los hechos. México tiene que pagar una prima adicional por esta mala calificación, por este mal comportamiento en el párvulo financiero internacional, ¿no? Exactamente, y si ese es el punto, entonces, y como ya se ha venido anticipando en semanas recientes, el proyecto de presupuesto y de los criterios de política que mañana la Secretaría de Hacienda entrega a la Cámara de Diputados vienen con una restricción básica que es... Pero cambió el secretario. No, este secretario nuevo no cambiará. Esa es otra cosa muy importante, yo lo dudo. Lo que al parecer mantienen vigente es el esquema y el modelo de política, y vigente no nada más para 2017, sino para el transcurso de estos 2 años que vienen, 17 y 18. Pero, repito el punto, la Secretaría de Hacienda no nada más se puede equivocar, se ha estado equivocando. Y esa imagen de que hay allí un conjunto muy robusto de servidores públicos, de técnicos muy calificados, incluso podría ser cierta. Pero aún siendo cierto, no podemos dar por buenos el conjunto de elementos que están detrás de ese paquete de política económica. Pues sí, son víctimas del peso de las ideas, diría Keynes, ¿no? Ideas antiguas que sin embargo en México se mantienen efectivamente, alto, ¿no? Y además hay una idea que uno recibe y la recibe a través de los medios, que todos esos supuestos son muy robustos, son incuestionables y están basados en complejos modelos de elaboración. Paréntesis, ¿quién conoce esos modelos? Uno sabe que existen, pero uno sabe que esos modelos han venido fallando, pero además esos modelos son unas cajas negras que nadie conoce porque no son abiertos. La Secretaría de Hacienda ha hecho bastantes ejercicios de transparencia en los últimos años. Hay más información disponible, hay interacción con organizaciones ciudadanas, pero de esos ejercicios siguen a salvo los modelos. Es otra cosa que la Cámara de Diputados debería estar haciendo los próximos días. Compartamos los modelos. El otro día en Radio UNAM, una colega y amiga me lanzó la pregunta, bueno, pero entonces usted no dijo eso, pero yo le entendí. Entonces muy crítico del recorte. Sí. Pero ¿qué no habrá alguna alternativa de austeridad, dijo ella, buena, en estas circunstancias de México y del mundo? Retomo el tema de los recortes para avanzar un poco en la idea de que hay decisiones que se han venido tomando que no han pasado por ya no digamos por la deliberación pública, sino por una consulta más detallada y respetuosa, diría yo, de la Secretaría de Hacienda con los propios titulares de las dependencias del gobierno federal. ¿Cómo se deciden los recortes? Es decir, que hay base legal, existe, pero
En concreto, ¿cuál es el fundamento del último recorte que la Secretaría de Hacienda dio a conocer el 24 de junio pasado, después de la decisión inglesa del Brexit? Es decir, ¿en base a qué la Secretaría de Hacienda determina que ciertos programas, por ejemplo, de comedores comunitarios o de ciencia y tecnología, o de aulas o de ciencia y tecnología o programas básicos de apoyo a productores se recortan casi al grado de desaparecer? Es algo que Hacienda nunca explicó. Y no se lo explicó incluso a la Secretaría de Salud, a la Secretaría de Educación, a la Secretaría de Medio Ambiente o al CONACYT. Es decir, esa especie de política económica autocrática que la Secretaría de Hacienda ejerce gracias a una legislación y reglamentación que se fue construyendo, sobre todo en los últimos 15 años, y que en los hechos se determinó para ponerse candados, tiene consecuencias muy nefastas. Y ese es un punto que podríamos aprovechar para discutir estos días, más allá de un cambio de persona en la titularidad de la Secretaría de Hacienda. ¿Cómo deliberamos la economía de este país? ¿Cómo interactúa el Ejecutivo con el Legislativo en sus decisiones básicas? Creo que el tema es pertinente, sobre todo ahora que a partir de mañana se discute el programa del año que entra. Bueno, yo desde luego coincido contigo. Hay que obligar, exigirle a la Cámara de Diputados que sea un foro de discusión económica y financiera con implicaciones, o sea, con resultados vinculantes para el gobierno federal y la Secretaría de Hacienda en particular. Yo estoy de acuerdo. Pero ¿en qué otra cosa estarías pensando para darle sentido a esta deliberación? Desde la Cámara de Diputados. Desde la Cámara de Diputados. Bueno, enuncié primero, hay que trabajar en serio en la función de investigación que tiene el Centro de Estudio de las Finanzas Públicas. Segundo, hay que recuperar en las comisiones de trabajo un análisis que esté desvinculado de la gestión y el juego de los intereses. En las comisiones muchas veces lo que se discute es la distribución del presupuesto en función de las representaciones que los diputados tienen con sus estados y con sus gobernadores. Creo que eso no estaría peleado con una función de deliberación y de análisis basada no nada más en el interés de mi entidad federativa, sino sobre todo en el interés nacional. Claro. Y en los hechos, la manera en la que las comisiones ejercen esa función de discusión, de deliberación y de dictamen, está muy limitada porque las comisiones en la Cámara de Diputados siguen sin tener capacidades reales de análisis, sobre todo ante un tema tan complejo. Y ese es un tema de reforma legislativa. Las comisiones deben contar, o los comités deben contar en todo caso con más funciones. La tercera es, la Cámara de Diputados tiene poco tiempo para dictaminar el presupuesto, pero aún en un periodo tan corto debería ejercer la función y la obligación de audiencia pública, de escuchar a quienes estamos interesados en decir dónde podría haber más márgenes, cómo podría incluso tener ciertos espacios. Y no me refiero aquí al espacio fiscal, que es un tema que quisiéramos tocar más adelante. Espacios de contacto, de interacción. De interacción y de modificación del programa macroeconómico, que es el contexto del presupuesto. Enrique, esa es una tercera. Nos has puesto sobre la mesa algo como sería la reedición, la reivindicación de don José Alvarado. El de la Secretaría de Hacienda sigue siendo un caso misterioso. Sí. Hay que develarlo y habría que aprovechar estos cambios políticos para plantear el tema, el problema y la solución institucional, como tú lo has señalado. Vamos a seguir sobre esos temas en próximos programas. Muchas gracias. Gracias, Ron. Gracias a todos. Buenas noches.